Dos partes, dos pasajes de la Escritura que estoy convencido, mis queridos hermanos, no solo que los conocemos, incluso hasta de memoria lo podríamos decir, pero que también significan para nosotros mucho en este proceso, en este caminar que el Señor nos regala a cada uno de nosotros con Cristo Jesús. Salmo 27, versículos del 1 al 3, Salmo 27, versículos del 1 al 3, Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 12. Ustedes verán esta mañana cómo el Señor permite una y otra vez que su palabra siga siendo una unidad perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y podrán darse cuenta además que el Señor establece paralelos significativos en la vida de los creyentes que no se desmienten ni se intercruzan, sino por el contrario, que nos ayudan a nosotros a entender la verdad de lo dado por Dios desde el principio de la creación hasta el final, de Génesis hasta Apocalipsis, una unidad de criterio perfecta, una unidad en torno a la doctrina del Señor, en torno a su palabra y en torno a la forma como Dios dispone de toda la cosa para que nosotros podamos vivir hoy en día, en pleno siglo XXI, acorde con la Escritura, con lo que el Señor estableció. Salmo 27 del 1 al 3, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya, gloria a Dios. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Señor, te damos gracias porque tu palabra, mi Señor, es realmente poderosa. En torno a tu palabra, Señor, nos reunimos, sentados a tu mesa, Señor, y después de disfrutar de este momento tan especial en la cena del Señor, ahora, Padre mío, degustamos de los manjares de nuestro Rey a través de la promulgación y predicación de tu palabra, que es santa, bendita, poderosa, eficaz, viva y eterna. Y la recibimos, mi Señor, en nuestros corazones finitos, limitados, y con nuestra mente, mi Señor, que aún no puede comprender muchas cosas, pero que, Padre mío, en la medida que tú nos revelas, vamos ampliando, Señor, el conocimiento tuyo. Te damos las gracias, porque hoy, Padre mío, como siempre, necesitamos de tu revelación. Háblanos, Señor, te lo pedimos, como siempre lo haces, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Una de las cosas fundamentales de los seres humanos, basado en lo que la Escritura nos dice y en la experiencia diaria, común, es que estamos en un mundo de luchas constantes. Hay luchas, hay batallas. Esto no lo podemos negar. No podemos simplemente ignorar que la vida de los seres humanos después del pecado se planteó de esa manera. Antes del pecado había armonía, plenitud, shalom y todo lo que nosotros conocemos hoy en día bajo esa perspectiva de la creación perfecta de Dios. Después del pecado viene este tipo de cosas en las cuales se introducen palabras como dolor, como muerte, separación, angustia, asesinato y todo ese tipo de cosas que inmediatamente la Escritura empieza a hablar. Dentro de esa parte fundamental que se viene después del pecado está el hecho de que ahora nosotros, los seres humanos de todas las épocas de la historia, tenemos luchas, tenemos batallas, tenemos cosas que enfrentar a diario.
La cuestión es cómo las enfrentamos. No negamos que las tenemos, cómo las enfrentamos. Pero escuchen bien, ¿cómo se enfrentarían esas luchas, esas batallas en el Antiguo Testamento? ¿O cómo se enfrentarían en el Nuevo Testamento? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Habrá algo que quizás nosotros tendremos que conocer ahora que antes no conocían? Tendremos que quizás en esta mañana poder comprender y discernir que a través de los procesos que el Señor trae a nuestra vida tenemos elementos con los cuales podamos confrontar esas batallas y salir victoriosos sin duda. Mis hermanos, esa es la cuestión. ¿Cómo vive el cristiano hoy en día? El temor y la decepción se apoderaron de los cristianos. Hay una angustia constante en el vocabulario, en el hablar, en el sentir, en el vivir, en el expresar del cristiano. Temores, decepciones, tristezas, agobio, cuestiones que pareciera que no van acorde con lo que somos ahora en una nueva naturaleza. La gente a menudo se pregunta, Señor, ¿por qué no responden mis oraciones? ¿Por qué no pasa nada poderoso alrededor de mi vida? ¿Por qué si estoy orando y orando y orando no sucede nada? O parece que no estoy creciendo espiritualmente, etcétera, etcétera. El miedo paraliza a la multitud de creyentes alrededor del mundo en todo este tiempo. Y de repente, por ese temor, por esa angustia, por ese miedo, la gente empezó a dejar de creer en el poder de Dios. Empezaron a magnificar el poder del enemigo. Empezaron a poner en el enemigo demasiado y a creer que lo que él hace es demasiado poderoso y que nuestro Señor perdió su poder. Que nuestro Dios simplemente está por allá alejado en los cielos en alguna parte, ignorando lo que nosotros estamos viviendo, nuestras luchas diarias, porque si no fuera así, ¿por qué pasa lo que pasa? Y de repente se nos metió en la mente esto. De repente magnificamos demasiado al enemigo. Pero escuchen bien, porque este es el planteamiento del mundo espiritual. Y esta mañana nosotros necesitamos conocer claramente cómo es que está planteado esto. Hay dos lugares, hay dos establecimientos exactamente opuestos. Por un lado, y si lo pudiéramos llamar como en un ring de boxeo, en esta esquina podríamos decir de esa manera. A un lado de la pelea hay huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas. Hay potestades y principados. Imagínense gobernadores. ¿Quién es un gobernador? Un gobernador es alguien que domina en un territorio, ejerce autoridad en ese territorio, de tal manera que al entender nosotros las palabras de Pablo en el libro de Efesios, entendemos que hay dominios y autoridades que tratan de imponerse en este mundo y que están arrastrando desafortunadamente a muchos creyentes a pensar que tienen que estar siempre sometidos bajo esa autoridad, siempre pensando que esos gobernadores son los que ahora dominan y que no hay absolutamente nada que podamos hacer porque nuestras oraciones no encuentran esa respuesta, porque ayunamos, porque oramos, porque compartimos la palabra y sin embargo siempre tenemos dificultades. Pero esa es una parte de la historia, eso no lo es todo, eso es simplemente una de las partes de lo que significa la lucha espiritual. Pero por el otro lado, mis queridos hermanos, por el otro lado, hay un poderoso gigante que con su muerte en la cruz del Calvario le aplastó la cabeza a ese enemigo, que lo venció, porque ahora ese enemigo tiene las manos atadas y Jesucristo tiene las llaves de la muerte y Él nos da el poder para gobernar con Él. Y tenemos que entender estas situaciones, hermano, para que podamos tener claro las situaciones. No simplemente pensar por qué pasa lo que pasa. Hay esa situación, es una lucha espiritual. Pero escuchen bien, en Juan capítulo 14, Jesús nos dice que es tiempo ya de que conozcamos nuestra posición celestial. Ya es hora de que la conozcamos. Miren lo que dice Jesucristo, le dijo a sus discípulos: porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis, escuchen bien esto, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Aleluya. Escuchen lo que está diciendo el Señor en esto. Porque esto es fundamental para nuestra fe. El entendimiento de la lucha espiritual, el entendimiento de las guerras espirituales, de lo que hoy en día se habla tanto en muchos lugares y se plantea de diversas maneras. Nosotros lo tenemos que entender a partir de la predicación y de la promulgación de la palabra de Jesús. Jesucristo dice: yo estoy en el Padre. Pero escuchen bien, porque ustedes están en mí y yo soy en ustedes.
Lo que Él está diciendo es que nosotros estamos viviendo ese ahora del cual Jesús habló, que tenemos que entender nuestra posición sentado con Cristo en lugares celestiales gobernando en este mundo. Si nosotros estamos en Cristo, su poder es nuestro poder, su fortaleza es nuestra fortaleza, su verdad es nuestra verdad. Somos uno con Cristo, aleluya. Y cuando el enemigo quiere atacarte, y esta es una de las grandes verdades en la vida de los creyentes, mis queridos hermanos, cuando el enemigo nos quiere atacar, ya no nos puede ver solos. Siempre Cristo está con nosotros y el enemigo lo sabe y no puede hacernos daño, aleluya. Es en Cristo que somos fuertes. Es en Cristo que su poder es nuestro poder. La cantidad más pequeña del poder de Dios puede vencer a la cantidad más grande de poder del enemigo. ¿Lo escuchaste? Por eso Pablo no se asusta diciendo lo que dice. Escuche, Pablo no está lleno de miedo, no está temblando cuando está diciendo, es que tenemos lucha contra principados y potestades y se va a caer Pablo. Se va a desmayar Pablo porque lo que está diciendo es tremendo. Mira la lucha que tenemos. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Wow, hay que salir corriendo, no hay nada que hacer. Pero Pablo no está asustado por lo que está diciendo, está describiendo una realidad de la vida. Está describiendo una realidad que soportamos todos los creyentes. Está describiendo lo que significa este mundo que se confronta constantemente a esa verdad. Pero esto no asusta al cristiano, mis queridos hermanos, porque el cristiano sabe que hay alguien que es mayor, mucho mayor que el que está con nosotros, que el que está en el mundo, aleluya. Si Cristo derrotó a Satanás en la cruz, escúchame por favor. Si Cristo derrotó a Satanás en la cruz y yo estoy en Cristo, yo derroté a Satanás. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Las victorias de mi Señor son mis victorias. Tenemos derecho como hijos de Dios a reclamar lo que Él ya ganó por nosotros. Lo que obra en contra del enemigo no es nuestra fortaleza, es nada menos y nada más que toda la fortaleza que tiene nuestro Dios. Por eso Pablo nos dice, escuchen bien hermanos, ¿fortaleceos en quién? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escúchame, tu fortaleza no puede estar basado en tu propio razonamiento, en la forma que tú quieres hacer la cosa, en lo que tú estás tratando de desarrollar en tu propia estrategia o forma de hacer la cosa. No puede ser así. De ahí no proviene la verdadera fortaleza. Fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el poder de su fuerza. Y ahí todo cambia. Cada creyente tiene todos los recursos para hacer frente a ese ataque. Escúchame bien, tú no necesitas que alguien te libere, tú necesitas vestirte con la armadura del que ya te liberó. ¿Lo escuchaste bien? La realidad del creyente es esa. Lo que tenemos que comprender, hermano, estamos tan confundidos hoy en día. En toda parte se nos dice una cosa y la otra y nos mantienen confundidos que no sabemos ya ni qué hacer. Hay cristianos que acuden a algún lugar y le dicen, estás poseído por demonios, te están pasando un montón de cosas. Mis queridos hermanos, eso no puede ser. Es prácticamente imposible que aquel que tiene a Cristo pueda ser poseído por un demonio. Es imposible. Es imposible. Cristo no comparte su lugar con nadie, no comparte su gloria con nadie. Si Cristo está dentro de ti, entonces, mi querido hermano, la fortaleza del Señor es la que está dentro de ti. Pero escucha bien, si tú fueras un vigilante, si tú fueras una persona que está cuidando algún lugar, estuvieras de guardia, y miras a la distancia y ves que viene un grandísimo ejército. Escúchame, eres el atalaya, eres el guardián en aquel momento, eres el vigilante encargado, porque en tus ojos está la seguridad de todos los que están ahí. Así que tú miras con tus ojos y ves desde la distancia y vienen ejércitos terribles. Te pregunto esta mañana, ¿saldrías tú con tu espada a pelear con esos ejércitos? ¿Qué pasaría? No harías eso. Eso sería absolutamente tonto. En realidad no valdría la pena con que ya te enfrentaras a 2 o 3 y ya te rodea el ejército contrario y se acabó. ¿Qué harías tú entonces? Inmediatamente lo que harías sería correr a avisarle a tu comandante. Tendrías que avisarle a él y entonces él tomaría las riendas de todo el asunto y saldría a hacerle frente junto con todo lo que él tiene, el arsenal que él tiene. Eso fue lo que hizo David cuando los filisteos querían acabarlos. Dejen que nuestro comandante en jefe se haga cargo. Esa pelea no es nuestra, esa pelea es de Dios, aleluya. Él es nuestro comandante en jefe y nosotros dependemos del poder de su extraordinaria fuerza. Con Él siempre tendremos la victoria, gloria a su nombre. Eso fue lo mismo que hizo Josafat también.
Josafat, cuando vio que venían ejércitos enemigos, él oró al Señor. Se dispuso con él y dijo: Señor, en ti está todo el poder. Tú eres el Dios grande que yo conozco. Tú eres el Dios que ha liberado a mis antepasados. Si lo hiciste con ellos, lo harás conmigo. Aleluya. Y una forma radicalmente importante de recordar esas victorias, mis queridos hermanos, es precisamente cuando leemos la Biblia y vemos que ese Dios tan poderoso del cual nosotros predicamos hizo grandes maravillas en el pasado, pero que también tiene el mismo poder para hacerlas hoy en día. Nuestro Dios no ha perdido su poder. No ha perdido su poder. Sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que escúchame, libramos batallas continuamente. La libramos, esa es la verdad. Contra el pecado en el mundo, las tentaciones, el enemigo, los pensamientos, hermanos, la depresión, el desánimo, la rebelión de los hijos, las enfermedades. Muchas cosas que de repente, mis queridos hermanos, nos ponen en una situación en la que parecemos que simplemente estamos cayendo y nuestra fe se tambalea y parece que no tenemos de dónde tomarnos. Y ahí es cuando necesitamos recordar la palabra de la Escritura. Cuando necesitamos entender que el Señor tiene para nosotros una palabra más poderosa que cualquier sentimiento de desánimo o de desaliento. Ahí es cuando acudimos a las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Cuando acudimos y buscamos en el Señor, que nos ha dado un arsenal y nos dice: vístanse con la armadura de Dios. Prepárense entonces de la mejor manera. Hagan las cosas que tienen que hacer. Y Pablo nos habla de la armadura disponible para el creyente. Pero escúcheme, por favor, esto no es un uniforme que nos quitamos y nos ponemos. Si tú lo consideras de esa manera, estás mal. Esto no es algo como para me lo pongo en la mañana, o quizás mañana que voy a confrontar una situación y luego me lo quito. El original griego de esta palabra significa algo que tú siempre usas todo el tiempo posible. Todo el tiempo. Es decir, que está formado, no te lo vuelvas a quitar jamás, porque está formado por elementos que tú no puedes renunciar jamás a ellos. ¿Cuáles son esos elementos? La justicia, la verdad, la paz, la fe, la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está. Tenemos todos los elementos para la victoria. No puedes salir a la batalla sin ellos. Son tu armadura, son tu escudo, son tu defensa. Pero entiende bien esto: no son para atacar, son para resistir. ¿Escuchaste? No son para atacar, hermano. Tenemos confusión en esto. Son para resistir. El Señor nunca nos dijo: salgan y háganle la batalla al demonio. No, Él dijo: someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. La clave no es el ataque, sino la resistencia. Nosotros resistimos, estamos en la retaguardia, pero hay uno que es el que ataca. Él va delante de nosotros y Él sí tiene la estrategia perfecta, aleluya. Si tú quieres atacar, te vas a poner delante de Dios. Me hago entender. Creyendo que tú tienes el mando. Pero si tú lo dejas a Él que obre, entonces no hay posibilidad de derrota. Y el enemigo no te mira a ti, te mira la grandeza y majestuosidad de nuestro Dios y huye de nosotros. Esa es la verdadera guerra espiritual. Dios pelea mejor las batallas que nosotros mismos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Pero además Pablo nos dice algo que es fundamental. El cristiano siempre se mantiene firme. El cristiano es uno que aprende a soportar las tempestades. Jesucristo dijo al final del Sermón del Monte, le dijo al hacer la comparación: el que construye su casa sobre la arena o el que construye su casa sobre la roca. Jesucristo dijo: vienen las tempestades, es decir, no importa si la construyes en un lugar o en el otro, siempre van a venir vientos y tempestades. Eso no te tiene que sorprender. La diferencia no es que no haya vientos o tempestades, la diferencia es cómo los confrontas. Si tu casa está edificada sobre la roca, así vengan los vientos que vengan y las tempestades que vengan, no se cae. Pero si está edificada sobre la arena, a la primer tormenta, al primer viento, inmediatamente se desarma. ¿Se dan cuenta? ¡Firmes! El cristiano es uno que es firme. Pertenecemos a un ejército de hombres y mujeres firmes en el Señor, porque confiamos en aquel que nos defiende. Y nuestro lema es: ¿por qué hemos de atemorizarnos? Hay gobernadores de las tinieblas, sí, pero tú has sido levantado como un ungido para reinar con Cristo en las regiones celestes. ¿Te imaginas eso?
Ahora podemos unirnos a la voz de David diciendo, el Señor es mi luz y mi salvación. Pertenecemos a un grupo, a un montón de personas alrededor del mundo, de gente iluminada que camina hacia la salvación, porque ya tenemos a aquel que vino del cielo y proclamó, yo soy la luz del mundo, y que además fue anunciado como el Mesías, y que él salvaría a su pueblo de sus pecados. Miren esto, hermanos, por favor. David decía, si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Pablo decía, si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? David decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pablo asegura que esos ejércitos se han levantado en guerra contra nosotros, son ejércitos de huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas, potestad de principado, pero que aún a pesar de todo eso, esos ejércitos juntos, estamos fortalecidos porque el Señor es nuestra fortaleza. ¿Lo entiendes esta mañana? ¿Te das cuenta cómo conectamos la palabra? Dos formas de expresar un mismo pensamiento, una misma condición. Somos los hijos de un Dios que nos cuida, que nos ama, que nos lleva hacia sus moradas eternas. Aleluya. David y Pablo están separados por miles de años de distancia. Están en realidad unidos por un mismo espíritu. Y todos nosotros, mis hermanos, los que tenemos el mismo espíritu que tenía David, el mismo espíritu que tenía Pablo, podemos exclamar exactamente las mismas palabras, porque tenemos las mismas bendiciones que ellos tuvieron como hijos del Dios Altísimo. Aleluya. Wow. Sí, es cierto que tenemos batallas, hermanos. Es cierto que tenemos peleas, pero entre más peleas tengamos, mayor tiene que ser el número de victorias. Escúchame. Mayor tiene que ser el número de victorias. No te asustes por la batalla, peleas con la confianza, porque más y más verás como Dios te regala la victoria y el enemigo de nuevo quedará aplastado, como ya lo hizo Jesucristo en su batalla contra él. Mis hermanos, esta vida cristiana que vivimos aquí en la tierra, en este cuerpo, opera no solamente aquí en el plano natural, opera desde los lugares celestiales. Tú tienes que ser consciente de eso. Tú tienes que ser consciente. Pablo está diciendo, escúcheme, hay un elemento, hay un lugar que tú no puedes ver, pero tienes lucha contra ello. ¿Cómo es eso? No lo puedes ver, pero tienes lucha contra ese mundo. Es decir, que hay un plano que va más allá de nuestra comprensión de los sentidos. No lo puedes ver, no lo puedes hablar, no lo puedes oler, no lo puedes sentir, porque está más allá de los sentidos, pero existe. Y Pablo lo está diciendo claramente. Pero no podemos quedarnos simplemente pensando que ese mundo de maldad es el único que existe, porque como lo dije desde el principio, ese mundo existe, pero también existe el mundo, todo lo creado por el Señor, en donde siempre él gana las batallas. Tenemos que entender ese elemento que tenemos nosotros, hermanos, conectados a lo celestial. Esta semana escuché un testimonio en la radio, a lo mejor alguno de ustedes lo escuchó. Un hombre en México, una ciudad de México, muy conocido en su ciudad, muy conocido, que se negó muchas veces a aceptar la palabra del Señor y que finalmente pudo entrar en el Señor y abrir su corazón para Él, pero un día cayó en coma. Esto es un testimonio real, lo escuché esta semana, ahí lo estaban dando en la radio, y cayó en coma ese hombre, y ya prácticamente llamaron a todos sus familiares y les dijeron no hay nada que hacer, él está ya, en cualquier momento va a fallecer. Su familia estaba todo alrededor y de repente este hombre en un momento abre sus ojos y se sienta en la cama como cualquier persona completamente sana. Y todos estaban aterrados. ¿Y qué pasó? Si se está muriendo. En ese momento él empieza a sonreír y dice, ustedes no saben con quién estaba yo. Estaba con Jesús. Wow. Y dijo, ¿y dónde está toda la familia? Necesito hablar con todos, uno por uno. Y cuando él empieza a hablar, empieza con cada uno por uno, y dijo, yo tengo un mensaje de parte del Señor para ustedes. Y empieza a hablarles. Y a cada uno les dice las cosas que ellos quedaban. ¿Y esto quién te lo dijo? ¿Y cómo lo sabes? Dios me lo dijo. Estaba hablando con él. Es más, del lugar en el que estaba, es un lugar tan extraordinario que yo ya no quiero quedarme aquí, yo quiero ir allá. Ese lugar es extraordinario, es maravilloso. Estar en compañía del Señor no tiene ningún tipo de comparación con ninguno de los placeres del mundo. Renuncio a todos los placeres del mundo por estar con mi Dios. Y le contó a cada uno las cosas y le dijo, esto es lo que Dios quiere de ti, esto quiere Dios de ti, esto quiere Dios de ti, esto quiere Dios de ti. Una hora después cayó en coma y falleció. Queridos hermanos, no podemos ignorar que no estamos nosotros simplemente en un plano natural.
Que nuestro Dios gobierna y sigue gobernando nuestras vidas y sigue hablando directamente a través de momentos diferentes, pero también a través del mensaje de su palabra santa y verdadera. Y ese es el elemento del cual nosotros nos tomamos todos los días. La vida nueva es una vida divina, es decir, proviene del Señor, es una vida sobrenatural, es la vida de Cristo. Ya no vivo yo, ahora es Cristo quien vive en mí, aleluya. Cristo tiene su trono en el cielo y nosotros estamos sentados con Él en el cielo. Tu lugar es un lugar de preeminencia con el Señor. Así que cuando vengan los temores, recuerda dónde estás sentado ahora, con Cristo. Con Cristo en lugares celestiales, ejerciendo dominio sobre las potestades enemigas que Él ya venció, aleluya. Y la Biblia dice, por ejemplo, cosas para nosotros como que somos reyes y sacerdotes. ¿Hay algún cristiano aquí miembro de la iglesia, que tenga en su cetro, tenga en su mano derecha un cetro y una corona en su cabeza y que esté vestido con ropas reales, que esté sentado en un trono? Bueno, quizás no lo vemos físicamente, pero esa es la condición del creyente, hermanos. Esa es la forma como se simboliza la autoridad del creyente. El rey simboliza autoridad y ley, el sacerdote simboliza adoración. Aquí en este lugar, mis queridos hermanos, combinamos exactamente eso. La autoridad que hemos recibido de parte del Señor y la adoración al Dios Altísimo, aleluya. Y la combinación es perfecta. La combinación es maravillosa. Nosotros tomamos los elementos que vienen de parte del cielo y entregamos todo aquello a partir de un corazón renovado que tiene anhelos por adorar al Señor. Y la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá no somos indocumentados, hermanos, ni mojados. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. La Biblia nos dice, pon tu mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Busca las cosas de arriba, porque allá está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque arriba es el lugar celestial donde estamos sentados juntamente con Cristo, mis hermanos. Entonces, ¿qué hace David en el Salmo 27? David, un hombre perseguido por Saúl, perseguido por los filisteos, acosado muchas veces por ejércitos enemigos, que tenía que huir y esconderse en muchas partes. Él en ese momento, escúcheme lo que él hace en ese momento, en el Salmo 27, él lleva todos sus temores a aquel que puede resolverlos y se los entrega al Señor. Mire, mis hermanos, no hay nada más extraordinario para descansar en el Señor que hacer eso. Entrégale tus temores, entrégale tus angustias, pero no las tomes de nuevo. Entrégale todo eso, porque el Señor dijo y lo aseguró en el Nuevo Testamento: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hallaréis descanso para vuestras almas. Necesitamos ese tipo de descanso en las manos del Señor. David lo entendió muy bien. Llevó los miedos, llevó los temores y todas las cosas. Y entonces la declaración de la boca de David no es una declaración de temor, no es una declaración de miedo, es una declaración de afirmación. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. David entendió todas las cosas. Se juntaron contra mí los malignos, decía él. Están dispuestos en contra, aunque un ejército acampe contra mí, decía él. Y sin embargo, siempre su respuesta es: yo estaré confiado. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor es mi fortaleza. Él es mi fortaleza, mis hermanos. Yo no sé si tú puedes esta mañana decir lo mismo que David. No sé si finalmente, a partir de todas las angustias y cosas que has vivido, podrías hoy descansar y decir: sí, Señor, está bien. Esa es la verdad. Tú eres mi fortaleza y en ti descanso en este día. Por eso el carácter de los hijos de Dios, mis queridos hermanos, a partir de esos preceptos es un carácter firme. David lo entendió y la gente decía de él que era una antorcha en Israel, que era como una lámpara que ardía y alumbraba. Pero él confiesa que su luz no es propia, sino que viene del Señor. El Señor es mi luz, aleluya. Mis queridos hermanos, la fortaleza nuestra viene del Señor. El Evangelio de Juan nos dice que en Cristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, pero añade que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso es que lo radical del mensaje de Jesucristo, mis hermanos, se ve en la vida diaria, en la reflexión de lo que hacemos. ¿Cómo enfrentas tus batallas entonces? Hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
la forma como David la comprendió o la forma como Pablo lo entendió. No hay diferencia. Es el mismo Espíritu, es el mismo Dios. Es el mismo Señor que nos da la fortaleza. Es en Él en quien podemos confiar. Es la misma confianza que tenemos nosotros que los que ellos tuvieron. Y por eso Pablo termina su vida diciendo en 2 de Timoteo 4, 7 y 8: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y escuchen esto para terminar esta mañana. Hay mucha gente que anda hoy pensando que el diablo es uno que tiene un traje rojo con un tenedor gigante y una cola larga y 2 cuernos. Lo caricaturizaron de esa manera para que la gente lo vea así. Es solo una caricatura. Es simplemente un muñeco por ahí. ¿Saben qué nos dice la Biblia acerca de él? Nos dice que el enemigo es real. Isaías 14, Ezequiel 28. Nos hablan de ese querubín que brillaba con todas las joyas del cielo, el ser angélico ungido que quería ser como Dios, expulsado del cielo. Apocalipsis 12 dice que es como un dragón que cayó y arrastró 1/3 de los ángeles del cielo. Es Lucifer, ese ángel caído. Jesús habló con él en Mateo 4, en Juan 14, en Juan 16 y demás. Los apóstoles sabían que existía. Pablo habló de él, Pedro habló de él, Santiago habló de él. Fue el que tentó a Eva en Génesis 3, tentó a Cristo en Mateo 4, se opuso a la obra de Dios en Zacarías 3, estorbó al siervo de Dios en 1 de Tesalonicenses 2 y estorba el Evangelio en 2 de Corintios 4. Atrapa al impío en 1 de Timoteo 3, desea a las naciones en Apocalipsis 6, es un ángel de luz en 2 de Corintios 11, pelea con Miguel en Judas, trajo el pecado del mundo en Génesis 3, tiene al mundo bajo su dominio, 1 de Juan 5. La Biblia lo llama en Ezequiel 28 el querubín ungido, en Juan 16 el príncipe de este mundo, en Efesios 2 el príncipe de la potestad del aire, en 2 de Corintios 4 llamado el Dios de este siglo, en Lucas 11:15 es el príncipe de los demonios. No es una caricatura, no es un juego simplemente, no es un sticker para pegarle a alguien. 52 veces es llamado Satanás, lo cual significa adversario. 35 veces es el llamado diablo, que significa calumniador. Es llamado la serpiente antigua, el gran dragón, el león rugiente, el maligno, el Abadón, el Apolión, el tentador, el acusador de los hermanos, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En Juan 8:44 Jesús dice que él es un homicida y un mentiroso. Es un imitador, 2 de Corintios 11, 13, 15, es un enemigo terrible, gobernante de una enorme multitud de seres demoníacos. Roba la palabra, la tuerce, la pervierte, coloca a hombres en púlpitos de donde niegan la autoridad de las escrituras, niegan la deidad de Cristo, niegan la salvación por gracia, niegan la segunda venida de Cristo, niegan el juicio, niegan el pecado, niegan la necesidad de arrepentimiento, enseñan un estilo de vida contrario a la escritura. Ese no es tu amigo, ese es tu enemigo. Ese es nuestro enemigo. Déjame decirte quién es tu amigo verdadero. La palabra hecha carne, Juan 1:14. Imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15 al 17. Mediador entre Dios y los hombres, 1 de Timoteo 2:5. Cabeza de todas las cosas, Filipenses 2:9 al 11. Mi buen pastor, Juan 10:14, Salmo 23. El pan de vida, Juan 6:35 y 51. El sanador y perdonador, el camino, la verdad y la vida. El varón de dolores, sin pecado y santo, príncipe de paz. El poder y sabiduría de Dios. El inmortal, el infinito, el inmutable, el digno de confianza, el fidedigno, el intercesor, el todopoderoso, el alfa y el omega, el amén, el apóstol de los que profesamos. El sacrificio por el perdón de nuestro pecado. El autor de la vida, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, el autor de salvación, el principio y el fin, el único y bendito soberano, el pan de Dios, el pan de vida, la piedra angular, el pastor supremo, el Cristo creador, el libertador, aleluya, la vida eterna, el Padre eterno, el fiel y verdadero, el testigo fiel y veraz, el primero y el último, el buen pastor, el gran sumo sacerdote, el justo, la roca, la raíz de David, la cabeza de la iglesia. Una y otra vez, mis queridos hermanos, la esperanza de gloria, el rey eterno, el rey de Israel, el cordero de Dios, el cordero sin mancha y sin defecto, el Señor de todos, la piedra viva, la brillante estrella de la mañana, nuestro gran Dios y Salvador, nuestro santificador, nuestro esposo, nuestro protector, nuestro redentor, aleluya. Él es tu luz y tu salvación. Ese Dios tan maravilloso lo es. Ese Dios maravilloso, Él es el que te cuida. Él es el que te cuida siempre. Él es más grande que ese otro enemigo. Él es más poderoso. Hay muchas formas más en las que se describe nuestro Señor. Y quisiéramos decirlas una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Recuerda entonces cuando estés en tus luchas, cuando estés en tus batallas diarias, recuerda quién es tu luz y tu salvación. Y di como dijo David, ¿de quién temeré?
¿De quién he de atemorizarme si tengo aquel que es mi luz y mi salvación? Ponte de pie esta mañana y adoremos a ese Dios tan grande. Él merece la adoración, aleluya. Él merece la adoración, el verdadero pan, la luz verdadera, la vid verdadera, la verdad del camino, la sabiduría de Dios, consejero admirable, la raíz de David, el soberano de la creación de Dios, el Salvador, el Hijo de David, el justo, la roca, etcétera, etcétera, la resurrección y la vida y todas las cosas que nosotros conocemos de nuestro Dios.